Como tal y hasta ahora ha defendido a las mujeres por su capacidad como personas y por su derecho a recibir las mismas oportunidades y trato. Hago mía dos de sus frases: yo no soy mijita de nadie, soy hija de la meritocracia. Como ella, creo firmemente en que las mujeres nos estamos haciendo camino por nosotras mismas y a pesar del machismo que desgraciadamente todavía prevalece en América Latina y en el mundo. Quiero decirle, compartirle que recientemente en este Senado aprobamos reformas para que el 50% de las candidaturas a puestos legislativos en México sean ocupados por mujeres. Aspiro a que algún día dejen de existir las cuotas de género, porque será entonces cuando verdaderamente tengamos piso parejo. Después de su cargo como ministra del Servicio de la Mujer, fue nombrada ministra de Justicia en el gobierno del presidente Eduardo Frei. Durante ese cargo llevó adelante la reforma global del sistema judicial chileno, nuevo sistema penal. El anterior era inquisitivo y databa de tiempos de la colonia. Hoy, México aspira a consolidar las reformas al sistema judicial en la manera en la que lo ha hecho Chile. Y de hecho este es uno de los temas que viene a compartirnos y del que tenemos mucho que aprender. Durante su gestión también se establecieron los tribunales de familia, que ofrecen justicia especializada para los conflictos de naturaleza familiar, y se estableció la ley de filiación, que hizo desaparecer la diferencia entre hijos naturales e hijos legítimos. Por si fuera poco, aseguró la proveeduría de asistencia jurídica gratuita para quienes viven en la pobreza. Con estas acciones, Soledad Alvear dejó plasmados en la justicia chilena valores humanistas que perdurarán por muchos, muchos años. En el año 2000 fue la primera mujer en ocupar el cargo de canciller durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Logró la firma de tratados de libre comercio con la Unión Europea en 2003, Corea del Sur 2004 y Estados Unidos 2004. Además, gestionó el envío de una misión humanitaria de paz de la ONU a Haití en el 2004 y fue responsable del activo rol que asumió Chile como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, donde votó en contra, al igual que México, de un ataque de Estados Unidos a Irak en 2003. Con esto quiero destacar el activo papel de la excanciller como promotora del libre comercio y de la paz. Dos principios que defendemos y que queremos que el actual gobierno de México siga impulsando. Sumado a su papel en la administración pública, nuestra invitada fue precandidata en las elecciones presidenciales del 2005 y electa presidenta nacional de la Democracia Cristiana de Chile del 2006 al 2008. Recientemente, la excanciller fue senadora por la ciudad de Santiago, elaboró un proyecto para garantizar el acceso universal e igualitario a la pensión de vejez y ha recalcado que es fundamental establecer un seguro de cesantía, seguro de desempleo, como un verdadero plan para abatir y contrarrestar el desempleo. Quiero compartirle que, similar a su línea de trabajo, hemos impulsado en este Senado de la República reformas en contra de la violencia y el acoso laboral, comúnmente conocido como mobbing. Logramos que nuestro Código Penal Federal cuente con un capítulo específico para sancionar estas conductas que en particular atentan contra las mujeres, ya que 7 de cada 10 víctimas son del género femenino, con acciones como las burlas, humillaciones, menos oportunidades para ascender, la discriminación salarial, las agresiones psicológicas y hasta físicas. Las cifras son alarmantes: de cada 10 mujeres que sufren acoso laboral y o sexual, el 70% decide renunciar, mientras que el 25% son despedidas. Todo esto nos llevó a la necesidad de adecuar
el marco legal en materia penal para que a quien en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia recurrente o sistémica sobre otra persona y le cause un perjuicio profesional o daño patrimonial o económico o sufrimiento psicológico o físico, sea sancionado económicamente y hasta penalmente. La reforma fue aprobada y yo espero que sigamos llevando a cabo acciones de este tipo. Actualmente, Soledad Alvear es consultora internacional en las áreas de justicia y relaciones exteriores, y quiero concluir destacando la enorme importancia que tiene para México la relación bilateral con Chile. En agosto próximo se cumplen 15 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre nuestros países, y lo celebraremos siendo no solo socios comerciales, sino también miembros de un verdadero y profundo bloque de integración que es la Alianza del Pacífico, que entre sus objetivos destaca el avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esto es de suma importancia tanto para nuestras relaciones bilaterales como internacionales. La Alianza del Pacífico representa el 36% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, concentra el 50% de su comercio total y atrae el 41% de los flujos de inversión extranjera directa que ingresan a la región. En conjunto, los países miembros suman, en cuanto a población se refiere, 212 millones de personas con un PIB per cápita promedio de $10,000. Y esperamos que próximamente en la Alianza del Pacífico puedan sumarse países como Costa Rica y Panamá. Y en el marco de esta celebración, de este aniversario del Tratado de Libre Comercio, les comparto que estamos ya también en negociaciones con legisladores chilenos para poder llevar a cabo nuestra reunión interparlamentaria. Yo espero que pueda ser en el mes de agosto, y esto nos va a permitir seguir estrechando lazos de amistad con un país muy querido para los mexicanos como lo es Chile. Bienvenida a una gran mujer a este Senado de la República, Soledad Alvear. Le dejo el uso de la palabra. Bienvenida. Y doy también la bienvenida al senador Víctor Hermosillo. Gracias por acompañarnos, y les comento que estamos en vivo en el canal del Congreso. Agradecemos a todos los que nos están viendo a través del canal. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a la presidenta de la comisión, la senadora Mariana Gómez del Campo, a la senadora que nos acompaña, a los senadores, María del Rocío Pinedo, al senador Zoe Robledo Aburto y al senador Víctor Hermosilla. Muchas gracias por estar aquí presentes, y a todos quienes nos acompañan. Está aquí también Rafael Blanco, quien me acompaña en esta reunión, y también quien ha desarrollado una tarea desde ya hace varios años en México, y quien también compartió conmigo, siendo ministra de Justicia, todo lo que fue la elaboración, así como también la implementación en Chile de la reforma procesal penal que ya está vigente en nuestro país y que se denominó la reforma del siglo, porque significó cambiar en Chile de un sistema inquisitivo que venía de la Inquisición, en donde una misma persona, el juez, investigaba, acusaba y luego fallaba, a un sistema acusatorio oral, público, transparente, como el que hoy rige en Chile. Y por ende estamos inmersos, y desde luego Rafael Blanco, desde antes que yo, esta es mi primera visita con ese objetivo, teniendo conocimiento de la premura que México tiene de implementar este nuevo proceso que se va a llevar a efecto, dado que tiene un plazo México de 2 años.
para los efectos de llevarlo adelante en los 32 estados. Quiero decirles que me siento muy a gusto en este Senado. En cada una de las responsabilidades públicas que he tenido, como ministra de la Mujer, luego de Justicia, como canciller de la República y luego como senadora, que lo fui durante 8 años. Ya duran 8 años el pedido. He estado en México en muchas ocasiones y también lo he elegido para pasar vacaciones con mis hijos, por la belleza de este país y por el cariño inmenso que tenemos los chilenos con México y por la gratitud que también nosotros sentimos por este país que fue tan acogedor con chilenos y chilenas durante el periodo de la dictadura que Chile tuvo, en donde con los brazos abiertos recibieron a nuestros compatriotas que tuvieron que salir del país por las razones que vivimos en Chile. Y en las diversas responsabilidades públicas que tuve, y dado que aquí me encuentro con senadoras y senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, quizás una de las experiencias más notables y que tuve la oportunidad en estos días dentro de las reuniones que hemos sostenido de compartir y recordar con quien fue canciller de entonces, Luis Ernesto Derbez, nuestra experiencia como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de entonces, cuando nos tocó compartir en el Consejo de Seguridad México y Chile. A Chile le correspondió entrar en el Consejo de Seguridad en enero del 2003, precisamente cuando nosotros habíamos terminado de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y nos correspondía su traducción al español, lo habíamos negociado en inglés, y después pasarlo a los congresos de Estados Unidos y de Chile para su ratificación. Y México, conocemos la cantidad de kilómetros de frontera que tiene, de manera tal que ambos países, teníamos razones muy poderosas para los efectos de apoyar a Estados Unidos con su proyecto de resolución a fin de invadir Irak, fruto de lo que se nos decía, existían armas de destrucción masiva al interior de dicho país. Quiero decir que ustedes no se imaginan lo que significó ese trabajo, la presión que tuvimos, y no se imaginarán nunca el trabajo mancomunado que tuvimos los dos miembros no permanentes, México y Chile, trabajando unidos de una manera extraordinaria para lograr tener una posición común y ser capaz de enfrentar las presiones que tuvimos, tanto en los ámbitos internos. Yo puedo decir que en el ámbito interno chileno me decían, ¿cómo van a arriesgar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, un país de este porte como es Chile, que basa el desarrollo de Chile, lo que puede hacer en sus procesos de apertura al mundo, y la importancia que tiene un mercado como es Estados Unidos, por no apoyar una resolución que Estados Unidos promueve junto con el Reino Unido y junto con España en esos momentos? ¿Y para qué decir lo que significaba para México, que ustedes les conocen? Y nos transmitíamos con México, nuestros presidentes y nosotros los cancilleres, la información, los distintos planes, las estrategias, lo que significaban los movimientos de los países. Veníamos a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, toda la semana, y esto partió en enero y culminó en marzo, y no tuvimos ninguna duda que al final nuestra posición era muy definitiva para los efectos de resolver lo que iba a ocurrir ahí. Y tomamos la decisión que íbamos a actuar de acuerdo a nuestros principios, respetando la solución pacífica de las controversias,
buscando el respeto de los tratados internacionales, buscando el multilateralismo, que eran principios de nuestras políticas exteriores, y que eso, evidentemente, siendo países de América Latina, teníamos que llevarlos adelante. Hicimos algo también que fue algo muy importante, que hicimos procesos de consulta y de trabajo con todos los países de América Latina. Que esto fue además un trabajo en que, si bien no es necesario, no es obligatorio, era importante llevar la voz de América Latina en nuestra posición. Y así lo hicimos. Hicimos reuniones en común con los cancilleres, conversaciones privadas, porque las posiciones no eran comunes. Ustedes saben que a países de América Latina apoyaron el proyecto de resolución, y llegó el momento, de quien les habla, fue la primera que le tocó intervenir al momento de resolver aquel tema, y bueno, mi posición, ustedes la conocen, fue el decir no al proyecto de resolución, apoyado, por cierto, por México, y que terminó, bueno, como todos conocemos. Yo creo que eso fue una muestra muy importante de lo que puede ser un trabajo en política exterior de dos países que compartimos principios y que podemos hacer valer con fuerza una posición en América Latina. Y yo creo que es muy importante que sigamos trabajando de esa manera para aunar posiciones en el contexto internacional, que es muy difícil el día de hoy. Ahora bien, tenemos un trabajo también común que hicimos en la Carta Democrática de la OEA, en todo el trabajo que tenemos en común en la PEC, en donde solo México, Perú y Chile participamos en ese foro tan importante. Y bueno, vamos a celebrar, como decía Mariana, los 15 años de nuestro acuerdo, que fue el primero que Chile suscribió, el primer acuerdo de libre comercio, que se transformó después en una asociación estratégica, que ya no era solo un acuerdo de libre comercio, sino que se transformó en un acuerdo político, en un acuerdo de cooperación, en un acuerdo incluso que abarcó ámbitos tan importantes como los académicos y otros, que hacen que esto sea, además quiero decir, desde el punto de vista chileno, en el acuerdo que más valoran los chilenos. Nosotros ya tenemos acuerdos, bueno, desde luego con Estados Unidos, porque quiero decir que a pesar de que dijimos no, finalmente en el mismo año que dijimos no a la guerra de Irak, aprobamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ustedes lo tenían antes aprobado, de manera tal que al menos eso no corrían ese riesgo, corrían otros, ¿no? Pero ese no. Sí, claro, nada menos, el acuerdo migratorio y todo el tema que tiene. Y estamos ahora trabajando en la Alianza del Pacífico, que yo considero de gran importancia. Y tenemos tanto en común, en otra ocasión tendremos la oportunidad de conversarlo también, para trabajar en muchos ámbitos en política exterior. Yo creo que eso es fundamental, mantener un contacto y una relación con México en esa línea de trabajo. Ahora bien, quito pocos minutos para poder escucharlos a ustedes y también a Rafael Blanco, que ha venido trabajando mucho más tiempo. Por este cariño personal y también de todos los chilenos, quiero decirlo, chilenos y chilenas hacia México, y dado que nosotros vivimos este proceso de cambio al sistema de justicia penal, seguimos con mucho interés lo que está ocurriendo en México, con la misma preocupación que tuvimos en Chile, con los mismos problemas que tuvimos en Chile. Y puedo decirles que en Chile logramos salvarlos. Logramos la construcción de los edificios, logramos la capacitación que se requiere de los jueces, de los fiscales, de los defensores, de los distintos actores del sistema. Logramos desde la capacitación de los periodistas para que pudiesen informar de manera adecuada, la formación de las escuelas de derecho de los jóvenes para que puedan realmente conocer el nuevo sistema, porque lo que hay que hacer es a los jóvenes, a los abogados, a los distintos actores del sistema,
pesquen el código con el cual han trabajado hasta el momento y bótenlo a la basura. Bótenlo a la basura, porque ustedes en este Congreso aprobaron uno nuevo que sienta las bases de un juicio oral, público y transparente. Y yo les puedo decir que eso es fundamental para abarcar temas que para nosotros y para todos los países son tan importantes como son los delitos de lavado de dinero, los delitos de corrupción, los delitos que cometen a veces personas, como ocurrió en Chile, lo comentaba en otras reuniones, un senador que lamentablemente cometió delitos de abuso de menores y que fue condenado en un tribunal, gracias a un juicio oral, a una pena privativa de libertad que tuvo que cumplirla y que en un sistema antiguo, escrito, no habría sido posible jamás. Y así otros delitos, que son los delitos nuevos que existen lamentablemente en nuestra sociedad, de crimen organizado y otros. Entonces, está México en un momento, y ya digo casi estamos, porque me siento como parte de un proceso que está viviendo un país que yo lo viví, que lo vivimos con Rafael Blanco, porque Rafael fue el coordinador de esta reforma y yo era la ministra. Entonces, sentimos que quedan 2 años, y 2 años puede parecer mucho tiempo, pero para un proceso en que hay un cambio cultural, un cambio económico, un cambio social, un cambio en diferentes estados además, es un desafío gigantesco. Y por eso, Rafael, quizás Mariana, si me permites un minuto antes de escuchar a los senadores, que me parece a mí tan importante en los temas de política exterior, así como también en este tema que nos atañe a todos, ya estoy aplicando el plural, sintiéndome como chilena mexicana, es tan importante para el país y el rol que ustedes cumplen, porque aquí sí termino, cuando se aprueba en el Congreso Nacional una ley, un código, un cambio revolucionario, si este comienza a tener efectos, y estos efectos no son tan buenos, ¿qué dice la ciudadanía? ¿Quiénes van a ser los primeros, entre comillas, culpables si no resulta? El Congreso, porque además es bien fácil echarle la culpa al Congreso, a los políticos, a los parlamentarios, porque ustedes aprobaron una cosa que no resulta. Entonces, el interés que resulte es un interés común de todo México y es un interés fundamental de los parlamentarios en cuanto a su difusión y la reacción de la ciudadanía y la importancia que ustedes deben tener en cada uno de vuestros estados para que esto funcione y la labor que deben realizar en esa dirección es muy importante. Termino diciendo que cuando era ministra iba a facultades de Derecho y les contaba a los jóvenes, se fascinaban con este cambio. Pero nunca faltó que un alumno pidiera la palabra y me decía: ministra, ¿y cuándo entra a regir en Chile? Y yo le decía la fecha. Entonces me decía: ¿no será posible que usted lo postergue un par de años? Porque así no me toca en la licenciatura tener que estudiar más, porque tengo que estudiar todo este código de nuevo, esta reforma constitucional de nuevo. Entonces, si uno dice, si un muchacho de 25 años me está preguntando esto, ¿qué queda para un juez de la Corte Suprema o para un abogado litigante que tiene 60 años y está trabajando de esta manera durante todo su ejercicio profesional? La resistencia aparte de todo, hasta de ese joven que encuentra fantástico este cambio. Entonces, creo que es muy importante la motivación, el rol que pueden ejercer los parlamentarios en esta dirección de motivación que es tan importante. Y quedo hasta aquí para poder aprovechar el tiempo de que Rafael pueda contar un poco y escucharlos, porque me interesa muchísimo a ustedes. Muchas gracias por la atención que han prestado a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Soledad Alvear por su intervención y ahora cedo el uso de la palabra a Rafael Blanco, es ex coordinador general de la Reforma Penal de Chile. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias a las senadoras y senadores de la comisión
Solo compartir algunas ideas complementarias a lo que bien decía Soledad Alvear en relación a la reforma procesal penal. Yo creo que México inicia un camino de cambio en justicia penal que es muy complejo y que muchos de los países de América Latina lo han hecho con niveles muy asimétricos de éxito. Yo me imagino que una de las grandes razones por las cuales uno impulsa un proceso de cambio en la justicia criminal tiene mucho que ver con las demandas ciudadanas de una justicia más comprensible, de una justicia más accesible, de una justicia más oportuna, ¿no? Una justicia más transparente. Y el problema de las reformas en América Latina es que se han transformado muchas veces en diversos países simplemente en un cambio de unas normas, de unas leyes procesales por otras, o el cambio de un código por otro, y finalmente los resultados de la justicia penal al cabo de unos años son exactamente los mismos. Y ahí me parece que todos los poderes del Estado tienen injerencia y responsabilidad en evitar precisamente eso, en evitar que tras la presentación de una gran reforma penal finalmente no quede para el ciudadano, ¿no?, para el usuario del sistema de justicia, no queden bienes públicos, no queden finalmente objetivos estratégicos ciudadanos relevantes. Yo diría que cuando uno hace un cambio como el que hace México y como el que han hecho otros tantos países de la región, y lo mismo en el caso de Europa continental, México, me imagino, detrás del proyecto de código que se ha aprobado y de los cambios, se propone, como muchos países, insisto, un proceso penal más transparente, ¿no? Detrás de ese anhelo de transparencia está la idea de una audiencia pública donde pueda entrar la prensa, donde puedan los ciudadanos también controlar, observar y comprender por qué se toman ciertas decisiones en el sistema de justicia, por qué se deja a alguien detenido, por qué se deja a alguien en prisión preventiva, por qué se absuelve o se condena. México ha aprobado un código que reemplace el antiguo expediente, ¿no?, un expediente que no era conocido, no era accesible, no era comprensible, por una audiencia pública y oral, y por lo tanto una audiencia donde se supone pueden los ciudadanos entrar a observar cómo se desarrolla y cómo se toman decisiones. El modelo mexicano reemplaza, por lo tanto, la escrituración por la oralidad y el expediente por la audiencia. Pero cuando el Parlamento aprueba un código, y esto es lo que ha pasado, insisto, en muchos países, solo lo que sienta es las bases iniciales para poder pensar en un cambio realmente sustantivo. Y detrás del código entonces se nos aparecen un conjunto de otras problemáticas. Por ejemplo, los cambios que hay que introducir o incorporar en el funcionamiento de la policía, ¿no? La policía es el primer actor en la calle que recibe una denuncia a una víctima, es el primer actor que maneja y controla el sitio del suceso, es el primer actor que transmite información a la fiscalía. Y un cambio de esta naturaleza supone también hacer cambios en la estructura y funcionamiento de la policía. No conozco ninguna reforma exitosa en América Latina que detrás de un modelo acusatorio no haya también incorporado cambios en la organización, en la capacitación y en los procesos de trabajo de la policía. Me parece que sin eso esta reforma siempre arriesga cumplir muy parcialmente sus objetivos. También supone hacer cambios en el Ministerio Público a nivel de organización, de nuevo, capacitación, porque las audiencias orales generan no solo destrezas y habilidades distintas, hay protocolos diferentes y desde luego hay un nuevo código que aprender. Pero es muy distinta la habilidad que tiene un fiscal o un defensor en un modelo escrito a las destrezas y conocimientos que se requiere en una audiencia oral, desde lógicas de argumentación, lógicas de examinación y contraexaminación. Hay un conjunto de habilidades que por desgracia no siempre logran aquilatarse y comprenderse bien, adecuada y oportunamente antes de incorporar el cambio. Este desafío también tiene correlatos organizacionales. Una fiscalía que está pensando en alimentar a sus fiscales para que litiguen exitosamente en las audiencias, nada tiene que ver con una fiscalía que trabaja para la elaboración de un expediente. También esos cambios se reflejarían o deberían reflejar en la estructura, funcionamiento y capacitación de la Defensoría. Pero luego, el eje central, voy a ponerlo en términos algo más técnicos, el sistema de justicia penal inquisitivo o mixto de América Latina, y en el caso de México el sistema mixto anterior, funcionaba para la producción de información en el expediente. Y entonces había que unir papeles, había que redactar resoluciones y había que luego almacenar esos expedientes. El nuevo sistema funciona para trabajar en una audiencia. Y en esa audiencia, que son las audiencias orales que el código que ustedes han aprobado contempla, son audiencias públicas que requieren la presencia de jueces, fiscales, defensores, del imputado. O sea, requiere la producción de un modelo de trabajo completo y radicalmente distinta. ¿Cuál es la experiencia latinoamericana que se ha producido en esto? Bueno, si los países diseñan modelos de audiencia y las audiencias no se hacen, entonces el modelo fracasa.
Hay países, digamos, que tienen un 50% de fracaso de audiencias, otros que tienen un 70% de fracaso, y eso lo que genera es dilación, y por lo tanto, finalmente, las expectativas de una justicia oportuna también se diluyen. Hacer una audiencia, por lo tanto, significa preocuparse de que el imputado que está detenido sea trasladado a esa audiencia, supone que el defensor que lo va a asistir esté presente en la audiencia, supone que la cantidad de fiscales sea suficiente para que estén presentes en la audiencia, y que los jueces pueden resolver una cierta cantidad de audiencias durante una determinada jornada de trabajo. Detrás de eso hay un modelo de administración y gestión que las reformas generalmente olvidan, y esto es lo que en parte modifica las expectativas o resultados detrás de las reformas. Entonces me parece a mí que México ha emprendido una reforma, diría yo, ambiciosa, necesaria. Es probablemente uno de los últimos países que incorpora un modelo acusatorio propiamente tal en América Latina, y eso entrega enormes ventajas porque al momento de implementar puedo mirar una cantidad de experiencias y resultados muy disímiles en los distintos países de América Latina y de Europa continental, para evitar repetir esos errores que estos países cometieron. Insisto, los errores son entender que la reforma era solo el cambio de un código por otro, olvidar la intensa y necesaria capacitación que hay que hacer desde el policía hasta el juez, pasando por el defensor y el fiscal, hacer una gestión de cambios a nivel de organización y procesos de trabajo de estos distintos actores, solo por mencionar un elemento crítico, que es una cuestión que se aparece una y otra vez, la relación de trabajo entre el fiscal y el policía para transmitir información al juez, de modo que el juez pueda resolver con información de calidad, es una cuestión que rara vez resulta. Me parece que hay que acompañar naturalmente con un presupuesto adecuado la implementación del proceso de cambio, ¿no? Soledad Alvear ya lo decía, la cantidad de edificios, pero detrás del edificio se esconde no solo un problema de infraestructura, de tecnología, ¿no? De zonas de seguridad. El edificio tendrá que contemplar un lugar donde el defensor pueda conferenciar con su cliente, donde el fiscal pueda ingresar con sus testigos y las víctimas, y que todos esos actores no se encuentren en un mismo lugar. Entonces, hay desafíos de espacios físicos, de tecnología detrás de esto y de gestión de procesos. ¿Qué es lo, y con esto voy finalizando, qué es lo más, me parece, relevante? Que el Estado mexicano logre una coordinación interinstitucional permanente, esto es que una vez que el Senado aprueba el conjunto de normas que son necesarias para que esta reforma se lleve a cabo, lo que viene a continuación es como todos los actores involucrados, me refiero, digamos, a la Procuraduría, a la Policía, al Poder Judicial, logren articular una mesa de trabajo que le dé seguimiento a la instalación, que se preocupe de verificar que los objetivos y que este cambio no se traduce en letra muerta, que un código se aprueba y sin embargo los actores se sigan comportando como lo venían haciendo hace cientos de años, que es lo usual en una institución, ¿no? Si yo no me preocupo de hacer ese seguimiento. Probablemente eso supone, no hay ningún país que no lo haya hecho, que a poco andar la reforma uno descubre que hay problemas legales, que a lo mejor el Parlamento tomó ciertas decisiones que hay que revisar, u otros son problemas no de ley, sino problemas de gestión, de que los actores no están funcionando como uno esperaba. Pero tal vez lo más relevante de esa coordinación institucional es hacer lo que normalmente no hacemos, un diálogo entre los actores, entre las agencias del Estado que dialogan poco entre sí. Los poderes del Estado dialogan poco entre sí en general en América Latina, y resulta que esta reforma, para que funcione, el juez requiere al fiscal, pertenecen a poderes del Estado diferentes, el fiscal requiere un buen policía y son secretarías diferentes. Entonces me parece que el esfuerzo de una unidad de implementación y seguimiento es fundamental, del mismo modo como probablemente el Parlamento querrá tener insumos para decidir cuándo debiera intervenir para hacer ajustes y cambios, ¿no? En esto hay un conjunto de elementos que requieren tener una cantidad de antenas puestas en cómo el funcionamiento del sistema se está materializando. Pero yo insisto, digamos, que para no perder el rumbo, tal vez lo sensato sea evaluar si finalmente esta reforma logró alcanzar las metas que se anhelaban en función de ciertos criterios, ¿no? Me parece que un criterio fundamental es el tiempo de duración del proceso. Uno lo que debiera esperar es que este proceso nuevo que ha aprobado México reduzca los tiempos de respuesta del sistema. En parte logre mejorar las condiciones de trabajo de la policía, y eso se traduce en mejores detenciones más oportunas, que el fiscal tenga más información, que la víctima tenga acceso a la fiscalía,
y que por lo tanto desde esa lógica el sistema resuelva la pretensión de la víctima en un tiempo más oportuno. ¿Por qué las víctimas hoy día no denuncian en América Latina? Porque no confían en el sistema o porque se demora mucho la respuesta. Entonces un objetivo tal vez sea evaluar nivel de satisfacción de los usuarios, la víctima, y tiempo de respuesta del sistema. Hay un segundo objetivo que yo buscaría, me parece central. ¿Qué nivel de transparencia le estamos dando a este sistema? ¿Son las audiencias efectivamente públicas o no? ¿Puedo yo como ciudadano conocer lo que el juez está resolviendo y por lo tanto añadir mayor control social, ¿no?, a el funcionamiento del sistema de justicia en general? Creo que la transparencia ayuda a persuadir de evitar actos de corrupción que muchas veces en los sistemas de justicia también están presentes. Mayores niveles de transparencia, mayores control de casos de corrupción, mayor celeridad. Y también, por último, me parece que la reforma ha incorporado un conjunto de mecanismos diferentes a lo que la cultura mexicana tradicionalmente tenía, que eran sistemas alternativos de resolución de conflictos. Bueno, la pregunta tras eso es, ¿el código es un buen código? En general en América Latina todos los códigos se parecen bastante. El problema no es el código, el problema es cómo se aplica. Y me parece que ahí el problema de las salidas alternativas es que son un buen remedio para tratar diferente a sujetos que tienen vínculos criminales muy distintos, delitos diferentes. Pero cuando un juez o un fiscal piden que la salida no sea la sanción penal, no sea la cárcel, sino un mecanismo diferenciado, y por ejemplo la decisión es evitar que la persona se acerque a ciertos lugares o personas, que vaya a firmar cada cierto tiempo bueno, ¿quién controla eso? ¿Y dónde está el presupuesto para controlarlo? En algunos países las salidas alternativas caen en descrédito precisamente por la falta de control, y eso genera percepciones de impunidad, que cada vez que yo aplico una salida alternativa en el fondo estoy renunciando a aplicar justicia. En circunstancias que las salidas alternativas son un muy buen remedio para mejorar los tiempos de respuesta y también para diferenciar los niveles de compromiso delictual de quienes ingresan al sistema de justicia penal. Creo que el desafío es enorme y creo que va a requerir de una percepción de que esto se va a instalar en México por los próximos 10 años. Y entonces la pregunta es ¿quién va a estar 10 años monitoreando esto? ¿Quién va a estar 10 años preguntándose cómo se hacen los ajustes administrativos y de gestión? Porque una reforma de esta complejidad no es equivalente a otras reformas normativas menores. Esta es una reforma política, institucional, muy compleja, pero también muy sensible para la ciudadanía, y lo que uno experimenta en América Latina es que finalmente el impulso político era muy fuerte en sus inicios, pero al final nadie sostuvo ese impulso político en el tiempo para mejorarlo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a Rafael Blanco por su intervención, y ahora cedo el uso del micrófono a la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Qué importante, qué interesante, de verdad, lo que nos han compartido en este momento. Pero yo tengo una inquietud que sí me gustaría externarles y que ustedes colaboran con nosotros en ampliar este tema. A mí me llama la atención el hecho en el ámbito académico. Generalmente en las universidades, en las escuelas de estudios superiores, quien estudia la licenciatura en abogacía son un promedio de 5 años. Obviamente ellos empezaron su carrera con un modelo de justicia, estudiar con un modelo de justicia diferente. Me gustaría que nos comentaran desde este ámbito académico qué medidas implementaron en la academia, pues para que ya los abogados egresados estuvieran acordes a este nuevo modelo de justicia, y también saber cuánto fue el incremento o si se mantuvo igual del aspecto presupuestal este nuevo modelo de justicia allá en Chile, si requirió más recursos, igual, o cuál ha sido su comportamiento. Muchas gracias. Sí, si les parece, recogemos las preguntas para que ustedes tengan oportunidad de responder, y si quisieran volver a tomar el uso de la palabra los senadores, ¿les parece? Muy bien, adelante, senador Zoe Robledo. Muchísimas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Pues bienvenida, Soledad Alvear, al Senado de la República. De verdad es un honor
poder estar aquí hoy con usted, con Rafael Blanco. Para mí siempre el vínculo con Chile es muy emocionante porque yo soy de Chiapas y Chiapas es a México lo que Chile es a América. Somos los lugares más australes, cada quien de su unidad territorial, y además ambos empezamos con Che, entonces algo seguramente, algo nos une seguramente. Decía Neruda que a él nunca le conmovía las comparaciones que hacía el embajador japonés de los cerezos chilenos con los de Japón, ni lo que le decía el embajador inglés sobre la niebla de la costa chilena y la niebla de la Gran Bretaña, o lo que le decía sobre las montañas nevadas, el de Argentina. Siempre decía, México y Chile son las antípodas de América Latina, y eso siempre nos une. Disculpe que mi interés y mi intervención no tenga tanto que ver con el asunto del sistema penal adversarial y lo que han hecho en Chile, que sin duda lo reconozco, pero le quisiera hacer dos preguntas muy particulares. Una, en su experiencia como canciller y además como consultora internacional que es ahora, y es un tema local, chileno. Hace poco tuve oportunidad de estar con un gran amigo mío, Marco Enríquez Ominami, ex candidato a la presidencia de Chile, y me explicaba cómo estaba él procesando esta causa tan polémica del mar boliviano y de esta propuesta que él tiene para generar una mesa de diálogo tripartita frente a la demanda que hay en La Haya para que Chile pueda ceder una salida al mar a Bolivia, que es como lo entiendo. Y hablaba de un tema que me parece muy interesante, y se lo comento porque justamente antes de esta reunión, la senadora Mariana Gómez del Campo tuvo a bien invitarnos también a la presentación de un libro sobre que es un diagnóstico muy, muy completo que ojalá podamos obsequiárselo para sus estudios sobre la política exterior mexicana. Porque vaya, ha entrado en un momento, no de crisis, pero sí de deterioro respecto a algo que durante muchos años fue un timbre de orgullo para nuestro país. Y Marco me comentaba esta lógica de integración cultural de nuestros países. Sin duda sé que es una causa muy polémica en Chile, el asunto de cederle una salida al mar a Bolivia, pero bueno, si estuvieran posibilidades de comentarnos algo sobre ese asunto y cómo esta lógica desde una Cancillería de poner por delante valores y principios diplomáticos y no intereses, ¿no? Que muchas veces es lo que se le ha criticado a la Cancillería mexicana, sobre todo, por supuesto, con nuestra relación con los Estados Unidos. Y una segunda pregunta que me encantaría conocer su opinión. Sin duda, en su experiencia legislativa y también en el gabinete, pues a final de cuentas se configura una actividad política muy destacada. En México hace 2 años, en el 2012, y recién, cuando se aprobaron unas reformas a la Constitución, que abrieron 3 mecanismos de participación directa o de democracia deliberativa o democracia directa: la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. Hace unos meses apenas aprobamos aquí en el Senado justamente la ley de consulta popular, que tiene una serie de mecanismos que permitirán ahora que un grupo de mexicanos se reúnan, junten cerca de 1,5 millones de firmas y se pueda plantear el día de las elecciones una consulta sobre un tema de relevancia nacional que tiene que calificar la Suprema Corte de Justicia. Pero viniendo ustedes, y además usted participó en el gobierno de Aylwin, de un proceso de apertura democrática a partir de una consulta, el famoso referéndum, el plebiscito chileno, ¿cuál ha sido la experiencia ya después de algunos años sobre esta posibilidad de abrir a la ciudadanía sobre temas de trascendencia nacional y dotarles de ese poder? Hay quienes dicen, obviamente, y argumentan pues que los ciudadanos
en temas tan técnicos no deberían de tener una opinión, o que su opinión no estará lo suficientemente informada. Yo siempre pienso, bueno, qué casualidad o qué lamentable que se considere que el día de las elecciones sí son capaces y están iluminados para elegir a sus gobernantes, pero al día siguiente ya no, para opinar sobre otros temas. Pero bueno, conocer su opinión sería muy valioso para mí. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo. Adelante, senador. Bueno, primero, bienvenida al Senado. Usted tiene una larga trayectoria política. Muy joven empezó. Muchas gracias. Ya tiene mucha experiencia acumulada, eso es lo bueno, ¿no? Pero ha estado en diferentes partes. Primero la felicito, porque estábamos hablando de política exterior hace poco tiempo, y realmente el incidente de Irak siempre se le negó mucho el mérito que tuvo el presidente Fox en esos tiempos, de decir no a la intervención norteamericana, que pues en resumidas cuentas no, fue un fiasco lo de las famosas armas. Creo que también Irak hizo muchos errores también al respecto, no dejar entrar gente. Digo, después de hechas las cosas todo el mundo es sabio, ¿no? Pero la realidad es de que fue una situación muy importante de nuestro país. Y otra cosa que sí lo veo, por lo menos aquí en México, no hubo grandes represalias de Estados Unidos al respecto. No sé con ustedes, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que le daría. Porque ustedes también, pues yo creo que aunque tienen situaciones que en Europa, me imagino que su cliente comercial es más fuerte de Estados Unidos, ¿no? No sé en la proporción nuestra, pero sí es un cliente muy importante. Entonces sí me interesa saber qué pasó en ese sentido. Sobre los juicios orales, tengo yo una pregunta. Está sucediendo en varios países. Hay cosas que hacemos en los países porque son requerimientos internacionales de modernizarnos, sea por la OEA, otras organizaciones, que nos ayudan después precisamente en situaciones de tipo créditos, usted sabe, y todo. Y entonces nos forzan a modernizarnos para pertenecer más al grupo ese, digamos, más civilizado, entre comillas, ¿no? No sé si esa sea una de las razones por las que empiezan los juicios orales. En México ya iniciaron los juicios orales, en Baja California hay juicios orales, no en todo el país. Debo decirle, como usted dice, que no es nada fácil. Digo, primero hay la renuencia propia de los magistrados y todo a querer aprender nuevas cosas. Creo que todo cambio provoca problemas, ¿no? Y cosas buenas. Lo que sí es cierto, ¿verdad?, de que han sido caros para montar todo esto. De hecho, en Baja California se hizo un edificio nuevo para la justicia oral, como tú dices, con todos esos aditivos de cómo pasa el preso, etcétera, las salas que se tienen que hacer diferentes. Es un juicio, pero también voy yo a que parece mentira que siendo fronterizo nosotros, yo soy de Baja California, en Estados Unidos eso es, los juicios son abiertos en Estados Unidos, ¿no? Totalmente, ¿no? Tiene muchas ventajas porque puede haber arreglos y se evita precisamente esos juicios larguísimos, etcétera. Como todo también tiene sus problemas, ¿verdad? Se ha dicho que muchas de las personas que han sido, digamos, liberadas es por los procedimientos que tienen que ver desde la policía, cómo se lleva el juicio, etcétera. Si no, un juicio se cae. Y eso tiene que ver desde arreglar la situación de las corporaciones. Yo pienso que en otros estados de México va a ser muy difícil hacerlo. No sé, aquí el senador pues es del sureste, ahí muchas cosas son por usos y costumbres todavía. Nosotros no vivimos en un país tan homogéneo como ustedes, ¿no? Aquí hay todavía lugares del país que se rigen por usos y costumbres. Pero sí es un paso
Y lo es, como comentaba la senadora, ya en las universidades ya hasta tienen entre sus aulas una simulación de una sala de juicios, ahí, por lo menos ahí en Baja California, ¿no? Entonces ahí los abogados pues ensayan la manera como se hacen ahora los juicios orales, que tiene que ver mucho con las presentaciones y todo. Entonces, ahí vamos. Yo no soy abogado, pero sé que en muchos lados del país todavía no se hace los juicios orales. Está en el plan, ¿verdad? Pero va a costar trabajo y mucha incomprensión, va a haber mucha situación de polémica, ¿no? Eso, lo más polemista va a ser, en nuestro caso, cuando existan juicios de peces gordos, ¿no? Porque pues cualquiera ha visto las películas así medio ficticias de los tiempos de Al Capone y todo eso, y resulta que pues los testigos desaparecen, ¿verdad? Y yo aquí me tengo mucho miedo de que va a existir mucho de eso, en casos gordos. Se enferman, desaparecen, o quién sabe qué pase con ellos. Pero pues es un paso que tenemos que dar, porque es una manera más abierta y sobre todo más expuesta, para evitar cosas debajo de la mesa, ¿no? Debo decirle, verdad, de que hablábamos de política exterior, de que yo sí pienso que las relaciones entre Chile y México son más fuertes que con otros países sudamericanos, y me baso por dos cosas que quisiera que usted me comentara. Una, de que ustedes tienen una serie de empresas muy bien educadas. Yo he trabajado con chilenos, por eso le digo. Hice una papelera para un grupo muy fuerte chileno aquí en Altamira, Tamaulipas, ¿no? Y me sorprendió la seriedad de los ejecutivos y sobre todo su situación de sus sistemas, ¿verdad? Con SAP y una bola de cosas modernas, ¿no? Y que Chile está expandiendo su red económica a otros lados de Sudamérica, porque ellos tienen esta papelera, tienen lugar en otros lugares, ¿no? Y también con vinos chilenos de estado y unos tipos de fertilizantes. O sea, esa es la manera de hacer relaciones, ¿verdad? Comercio, intercambios, fuera de lo diplomático, pues que se hablan de otras cosas, y si no sigue lo siguiente, pues no pasa de ahí, ¿no? Y ahora sí quisiera preguntarle otra pregunta quizás más escabrosa, fue las elecciones pasadas, porque desde el punto de vista de desarrollo económico, el gobierno anterior fue exitoso, digo, pero, ¿mande? Igual que el gobierno anterior, el de Bachelet. Anterior al de Bachelet, no, el anterior, el que acaba de acabar, fue exitoso. Lo que tiene es que se atravesó una situación que aquí también nos afecta mucho, que fue la cosa de la educación. Creo que fue una de las banderas, ¿no? Porque en Chile, y que sería bueno que nos explicaran, ¿verdad? La educación a una universitaria se paga, no sé cuánto, ¿verdad? Para nosotros es muy importante saber eso. Y una de las banderas de la ahora presidenta Bachelet fue precisamente de que iba a haber una educación gratuita, a lo que se sabe aquí, ¿verdad? Y no se sabe hasta cierto punto, también decía el gobierno, las consecuencias precisamente de presupuestales al respecto, porque por ejemplo aquí nosotros tenemos una educación gratuita, ¿verdad? General, pero y también hay iniciativas, organizaciones privadas universitarias, ¿no? Pero por ejemplo en Estados Unidos la educación no es gratuita. En Estados Unidos en las universidades se paga. Claro, hay tantos programas, ¿verdad? de subsidio que hace a cualquiera que quiere estudiar fácil entrar a una universidad americana, ¿no? Ahorita lo traemos eso también, se lo digo, quiero que sí me explique eso de la educación, porque hay un proyecto ahorita de poder emplear 100,000 muchachos a estudiar a Estados Unidos. Es un proyecto binacional entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, que quieren que 100,000
mexicanos vayan a estudiar a Estados Unidos y 50,000 americanos vengan hasta acá. Lo trágico del asunto es que de los 550,000 más o menos alumnos que tiene Estados Unidos extranjeros, no más 14,000 son mexicanos. Eso es insólito, ¿no? Y hay como 150,000 chinos y unos 120,000 hindús, ¿no? Lo que tiene es de que quizás esos países le han dado importancia a que sus compatriotas se eduquen, por supuesto viendo el potencial peligro que se quedan en Estados Unidos, pero muchos vuelven, ¿verdad?, a sus países y China, por ejemplo, hasta paga las colegiaturas, ¿verdad?, a los presos de las universidades, ¿no? Nosotros lo que andamos buscando aquí es a lo mejor que nos dieran la situación como si fuéramos del Estado, porque si usted fuera del Estado, por ejemplo California o Arizona, cualquiera de ellos, le cobran mucho más, ¿me explico? Entonces, no sé si ustedes tienen proyectos también con los norteamericanos al respecto, y sí me gustaría que nos pudiera dar una idea del sistema que ustedes tienen universitario. Gracias. Muchísimas gracias, senador. Si me permiten, yo también aprovecharía ya para hacer algunas preguntas. Primero, pues agradecer profundamente el que pueda estar con nosotros Soledad Alvear, una política admirada y para las mujeres aún más admirada por los cargos tan importantes al frente de su país. Me parece que además es una combinación que logramos pues en esta comisión, hablar de temas que tengan que ver con la justicia penal, que muchos de nosotros hemos impulsado diversas iniciativas y todos a favor de un código penal único, y además por otra parte la parte de relaciones exteriores. Entonces yo haría algunas preguntas que tienen que ver con los dos temas. Primero, pues detrás de un modelo acusatorio, sin duda es clave hacer cambios en la policía. Nosotros tenemos un gran problema con nuestros policías porque están muy mal pagados, sobre todo a nivel estatal, y esto se convierte en un conflicto. ¿Por qué? Porque pues se propicia la corrupción y este círculo vicioso entre el ciudadano y el policía, y hace lo necesario para poder ganar un poquito más. Entonces yo quisiera que nos compartieran en esta parte de los policías y las condiciones de la policía en su país, cómo le hicieron ustedes, aumentaron los sueldos, que va de la mano con capacitación y muchas otras herramientas de las que hay que dotar a nuestros policías. Yo les comparto, cuando se realizan encuestas en nuestro país, el policía, como el político, está muy mal calificado. Estamos peor nosotros. Sí, bueno, dependiendo de la encuestadora, pero sí está muy mal calificado el policía, no hay confianza por parte de los ciudadanos en la policía. De hecho, en algunas ocasiones, cuando ves a un policía, bueno, pues probablemente te dé más miedo, dependiendo en la zona en la que te encuentres en el país. Y yo quisiera, además de esta parte, que me pudieran compartir los niveles de transparencia, porque sí hay que tener ciertos niveles de transparencia. Pues sí. Y una parte que me encanta es el control social. ¿A qué se refieren ustedes con control social? Sí puede haber presión ciudadana, sí puede haber, pues estos juicios orales permiten que haya, primero que la gente esté más informada, que la gente tenga acceso a, pero ¿cómo han logrado ustedes en esta parte de la transparencia y el control social hacer eficiente este trabajo y que los ciudadanos se sientan seguros con su sistema penal, y sobre todo que sepan que sí se va a hacer justicia, cosa que hoy en día en nuestro país pues no ocurre, independientemente de las reformas que nosotros estamos impulsando desde este Senado? Y muy bien lo decía Rafael, el problema no es el código, sino cómo se aplica el mismo. Tú puedes tener el mejor código del mundo, pero si no lo aplicas, si no se tiene a la gente
preparada, a la gente honesta, a la gente que haga las cosas correctamente desde un ministerio público, desde las oficinas de la policía, desde la Secretaría de Seguridad Pública, y podemos hablar así de diferentes instancias, cómo hacerle para que realmente sea eficiente. Y por otro lado, sé que hay un debate en Chile sobre la Constitución. Tienen una Constitución desde la época de Pinochet y la ciudadanía ya demanda una nueva Constitución. ¿Cómo creen ustedes que deba venir esta Constitución, por un lado, y si va a venir pronto o no? Esa sería mi pregunta. Un tema obligado, el tema de Venezuela. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que está ocurriendo? Nosotros hemos sido desde el Senado, algunos senadores, porque no todos, hemos sido muy claros con nuestra posición, hemos sido duros por lo que está ocurriendo en Venezuela, pues la violación a los derechos humanos, las medidas antidemocráticas y todo lo que ha venido pasando, pues daña también a la institución parlamentaria, y hemos sido muy enérgicos al respecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar por el respeto a las instituciones parlamentarias, no nada más de América Latina, sino del mundo, y yo soy una convencida de que cuando acciones como las que han ocurrido en el Parlamento, en la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿no?, de desaforar a una diputada, de golpear dentro del Pleno a los diputados, de no permitirles el uso de la palabra, de no permitir ni siquiera el ingreso de una ambulancia cuando golpearon a uno de sus diputados que estuvo ayer con nosotros, Williams Dávila, lo golpean y el mismo presidente de la Asamblea dice no traigan ambulancia, que se vaya él por su propio pie, y acciones de este tipo, ¿no?, que te quiten la dieta, que te retiren la dieta, que ya sería lo de menos, o que te quiten las presidencias de las comisiones, las vicepresidencias. Son acciones que nosotros vemos sin duda alguna como procesos antidemocráticos, y no podemos quedarnos callados. Y yo he sido muy enérgica con el gobierno mexicano, quisiera escuchar posturas más firmes, sólidas, pero quisiera que ustedes me compartieran qué opinan de la postura que ha tomado tanto México como Chile. Fin de semana tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Latinoamericano, y tanto Chile como México, como Colombia, Brasil, Chile, Colombia, México, Brasil y Costa Rica, fuimos muy enérgicos por lo que estaba pasando en Venezuela, y sí sentí una postura firme dentro del Parlamento Latinoamericano por parte de Chile, pero no sé cómo se esté dando este proceso en su país. Y por último, el tema de la Alianza del Pacífico. El tema de la alianza es un tema clave, como lo dije al inicio de mi intervención, es un tema clave para América Latina, no nada más para fortalecernos como región, sino también para lograr la integración a muchos otros rincones de este mundo. Con Bachelet, nueva presidenta, ¿ustedes creen que se le vaya a dar la fuerza que se le venía dando a la Alianza del Pacífico o no? Porque ahí, bueno, pues hay dos caminos: o se le entra con mucha fuerza a la Alianza del Pacífico, o se hace a un lado la Alianza del Pacífico y se trabaja poco. Esto depende, ¿no?, en gran medida de si la Alianza del Pacífico es exitosa o no, depende también de los gobiernos en turno, y esa es una realidad. Pues muchísimas gracias por sus respuestas. Sí, por favor. Una pregunta adicional, muy breve. En toda esta temporada, digamos, de transformaciones y reformas en nuestro país, uno de los temas que en términos comparados de diseño institucional no tenemos en México es justamente el Ministerio de Justicia que usted ocupó. Que nos pueda comentar, y disculpe el abuso, pero cómo funciona institucionalmente este ministerio dentro de un gabinete, porque es un tema que en México nunca hemos querido abordar, si es necesario en nuestro diseño institucional contar con un Ministerio de Justicia o no. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Ya hicimos muchas preguntas. A lo mejor pues tendremos que volverlos a invitar a este Senado cuantas veces sea necesaria para hablar de estos temas. Adelante. Muchas gracias. A ver, son preguntas de distinto orden. Voy a tratar de agruparlos en el tema de reforma procesal penal, en el tema internacional, y hay algunos temas que tienen que ver con otras consultas. Parece que el senador que las hizo no está en este minuto, que era sobre el tema educacional. A ver si alcanzo. Partiendo por los temas de justicia o de la reforma a la justicia, yo diría que es muy importante, en primer lugar, es muy importante, uno, para la modernización del Estado, y es muy importante para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si las personas no creen en los sistemas de administración de justicia, lo más fácil es que piensen, en definitiva, que lo más fácil es hacerse justicia por sí mismo. Y cuando eso termina ocurriendo en los países, el Estado de Derecho termina teniendo un signo de interrogación brutal. Por eso yo creo que es fundamental este cambio que México ha adoptado, y por eso que es fundamental, a mi juicio, que los actores políticos de este país, los senadores en este caso, cumplan un rol activo en la implementación del mismo. Que hay inquietudes, que hay resistencia, todo eso se vive en todos los países. Frente a cualquier cambio de cualquier tipo, se vive la resistencia. Yo lo mencionaba hace un rato atrás. Son cambios culturales. A nadie le gusta, si está acostumbrado a hacer durante 40 años un penalista, hacer su trabajo de una determinada manera, un juez, que se lo cambie. Me preguntaba la senadora, bueno, y los estudiantes de Derecho que estudian 5 años y que después de 5 años le cambian el proceso, bueno, evidentemente que va a tener que estudiar de nuevo. Y para eso hay que hacer diplomados, hay que hacer, ¿no es cierto?, posgrados, hay que hacerlo si se quiere dedicar a materias penales, si se quiere dedicar a derecho civil o comercial, a lo mejor no lo va a hacer. Y los estudios jurídicos en Chile tuvieron que preparar a su gente, de nuevo. Y para eso las universidades pusieron a hacer diplomados, etcétera, etcétera. Ahora, las facultades de Derecho, que son inteligentes, a esta altura ya están haciendo algunas, dentro de su currículum están haciendo la formación para lo que viene. Y esas personas, esos jóvenes, van a tener una ventaja comparativa enorme cuando entre al futuro proceso. Y yo creo que tienen que hacerlo. Y ahora, ¿quién los motiva? Nuevamente, yo creo que ahí falta un impulso político, y te respondo, perdón, estaba tuteando, pero respondo a su pregunta, senador. Le respondo a la pregunta. Democrático. Está muy bien, gracias, qué bueno. Respondo a la pregunta. Yo creo que, y viene bien de cerca lo que voy a decir, disculpen porque puedo escapar de la modestia necesaria de quien habla. Una de las razones por las cuales funcionó el sistema en Chile fue porque existía un Ministerio de Justicia, que tuvo la coordinación, el impulso político, que tuvo la capacidad de ir en la coordinación, preparar los cursos, trabajar con el Poder Judicial, trabajar con el Ministerio Público, ver si en alguna determinada región, llamamos nosotros, Estado, ustedes, no estaba funcionando, o habían aspectos muy específicos, por ejemplo, en la región de la Araucanía, que llamamos nosotros, donde hay una población muy importante de mapuches. Ahí tuvimos que hacer una cosa especial, que era tener traducción, mapudungún, porque no hablaba, entonces había que tener una especialización, y teníamos que estar preocupados de aquello, y eso era un impulso político que tenía que ser permanente. Creamos la unidad coordinadora, que era presidida por el Ministerio de Justicia, o sea, había una voluntad política permanente, y esa es una de las razones por las cuales yo creo que es importante, porque aquí en manos de quién está. Entonces uno habla con los jueces, tienen su rol, habla con la Defensoría y el Estado Trabajador, tienen su rol,
hemos querido hablar con el Procurador General, no hemos conseguido hasta el momento una reunión con él, esperamos, vamos a volver en mayo por otra invitación que tenemos. Que nos vea por el canal del Congreso. Que nos vea por el canal del Congreso, queremos hablar con él, porque es muy importante, la gobernación, por ejemplo, es muy importante por su relación con las policías. Tiene que haber capacitación interinstitucional, la capacitación de los fiscales con los policías debe ser importantísimo, porque tienen que tener una relación de trabajo permanente. Pero en fin, creo que eso es muy, muy, muy relevante, porque aquí tienen que estar trabajando todos en común, con objetivos comunes, porque aquí viene un cambio muy grande. Ahora, creo que es relevante, a lo mejor Rafael contesta algo más de eso, porque la capacitación y la coordinación son los elementos fundamentales y el seguimiento. Si no hay alguien que esté en el día a día viendo qué está pasando, viendo por qué este Estado está tan bien y este otro Estado está tan débil, es porque algo está fallando. Y yo quiero decir que en el caso de Chile, por ejemplo, las fallas fundamentales no han estado en la legislación, han estado en la falta de coordinación, en que la policía quiere ser quien muestre los resultados y el Ministerio Público quiere a su vez ser quien muestre los resultados y de repente empiezan a trabajar en forma no coordinada. Entonces, si la policía no hace bien su trabajo y le llevan a un juez pruebas que no son suficientes, entonces dicen, mire, esta señora Soledad Alvear cometió este delito, pero no le llega ninguna prueba que hace el juez. No puede someterme a prisión preventiva, ni puede hacer nada. Sería una arbitrariedad del juez hacer algo, de manera tal que el juez, si no le tiene la prueba suficiente, no puede seguir adelante con nada, mientras no le traigan la prueba suficiente. Entonces tienen que capacitarse para ver cómo hay que llevar una prueba que sea, ante los jueces, considerada como eficiente. En fin, me voy a los temas más de política exterior. El senador Hermosilla nos preguntaba las represalias que Estados Unidos había tenido con Chile después de la determinación de no apoyarlos en la guerra de Irak. Yo diría que fueron pocas. Yo creo que cuando los países somos capaces, aunque seamos chiquititos, el caso de Chile es muy chiquitito, el caso de México es grande, pero son chiquititos, cuando se actúa de acuerdo a principios, al final los países son respetados. Yo estoy convencida de eso. Y en ese contexto, esta decisión que tomamos fue en marzo, cuando se votó en el Consejo de Seguridad. Como les decía, nosotros habíamos terminado de negociar el Tratado de Libre Comercio en diciembre del año anterior. Yo me acuerdo de haber viajado a Estados Unidos, dejé pasar un par de semanas para saber qué iba a pasar con nuestro tratado. Fui a ver a Colin Powell, entonces el secretario de Estado, y él me dijo, mire, cuando nosotros tenemos una guerra, porque ellos invadieron Irak, todos sabemos, todos nos ponemos nacionalistas, ponemos la bandera. Entonces, por mucho que existieran simpatías al tratado con Chile, especialmente el caucus latinoamericano, etcétera, aquí nos ponemos todos detrás. Y yo no le voy a pedir al presidente Bush que mande el tratado al Congreso. Ahora, si usted consigue los votos, allá estaremos. Entonces, bueno, la tarea era conseguir los votos. Y seré chica, pero perseverante, para conseguir los objetivos. Rafael se ríe de mí porque sabe que soy así, ¿no? Entonces conseguimos el listado de todos los representantes, de todos los senadores. No teníamos plata porque somos un país chico. Y bueno, para contratar grandes empresas de lobby, no, tenemos que hacerlo. Y yo me conseguí todos los parlamentarios, cuánta persona ahí conocí en Estados Unidos, nos fuimos senador tras senador, diputado tras diputado, y los recorrimos a todos para convencerlos. Cuento corto, terminó aprobándose en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio antes que en Chile. Se aprobó y en el mes de junio de ese año se firmó, pero Bush no quiso firmarlo con el presidente, entonces lo firmamos en Miami, junto con el embajador Selig, que era en ese entonces el secretario de Comercio con quien habíamos negociado, y los embajadores de los respectivos países. O sea, el golpe no era
demasiado grande. Bush no gozaba de tanta popularidad como para que el presidente Lagos estoy fascinado. Así que firmarlo en ese contexto fue un tremendo éxito y la verdad que no hubo represalia. Fue un trabajo más arduo el que tuvimos que tener para esos efectos. Respecto de la pregunta del senador Robledo, a ver, uno, en relación a las consultas, en relación a las consultas. Lo primero es decir que nosotros en Chile se permiten las candidaturas independientes. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales las hubo. Y adicionalmente en parlamentarios también, y de hecho parlamentarios independientes, a pesar de que existe en Chile un sistema binominal maldito que tenemos que reformar, llegaron senadores y diputados independientes que ganaron y están en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea, a pesar de que existe el sistema binominal que tenemos que cambiar, porque el sistema binominal permite prácticamente que con antelación se sepa que va a llegar una persona de un bloque y otra persona del otro bloque. De las candidaturas que van por fuera es muy difícil que puedan llegar al Senado. Pese a eso, llegaron. Ahora, dentro de las modificaciones más sustantivas que hay que hacer, y esto lo uno a la pregunta sobre el debate de la Constitución en Chile, es una modificación a la Constitución. Lo conversaba en otras reuniones también. Una de las propuestas de la presidenta Bachelet actual es precisamente la existencia de una nueva Constitución. La Constitución que nos rige actualmente en Chile es la Constitución del 80, es una Constitución que ha sido modificada en estos años, pero es la Constitución del general Pinochet. Y por ende tiene como una ilegitimidad de origen. Y evidentemente a los chilenos, en su tremenda mayoría, no les gusta una constitución, a pesar de que tiene cambios que han sido muy positivos. Desde luego la creación del Ministerio Público fue una modificación que tuvimos que hacer a la Constitución y nosotros nos alegramos de esa modificación, pero sigue teniendo un origen que no es efectivamente el que representa, como debe ser una carta fundamental, a la población chilena. Por ende hay un cambio constitucional. Ahora, ¿cómo se hace? Que es ahí una primera diferencia que existe, en que algunos propician en Chile que se haga una asamblea constituyente previa, y la presidenta ha dicho en su programa que esto tiene que ser participativo, legal, y una asamblea constituyente que cambie, perdón, y una nueva constitución que sea diferente, no sean modificaciones a la constitución. ¿Quién integra la asamblea constituyente? No, eso no se sabe. No se sabe porque tampoco hay una decisión de que sea una asamblea constituyente. Hay distintas alternativas que se están barajando, porque la presidenta nombró una comisión el grupo que está trabajando. Hay distintas alternativas. Una alternativa es que se conforme una comisión bicameral pequeña, y que esa comisión vaya trabajando con la sociedad civil, vaya trabajando, recorra el país, vaya trabajando con la sociedad civil. Esa es una propuesta que se ha formulado para que sea muy participativa, y que después de eso se lleve al Congreso, una vez que se haya hecho todo ese ejercicio parlamentario. Otros plantean la Asamblea Constituyente, que nadie ha manifestado cómo se haría esa Asamblea Constituyente, para que sea realmente participativa, porque no basta la participación de las ONG. Hay muchas personas que no están agrupadas en organizaciones no gubernamentales. Entonces, ¿cómo se hace aquello? Y además es tan amplia, porque ahí están los debates desde el derecho a la vida, desde quienes participan en ese debate. Están los debates del derecho a la educación, ¿no es cierto? ¿Cómo se produce ese debate? Etcétera, etcétera. O sea, hay tantos ámbitos. Hay reformas al sistema político. Hay algunos que creen en un sistema semipresidencial, otros en un sistema presidencial, otros en un sistema parlamentario. O sea, hay un abanico de temas tan grande a debatir, que si me preguntan cuánto toma ese debate, es un debate muy amplio,
muy amplio, respecto de temas que son bastante técnicos. Algunos de ellos son muy técnicos, algunos de ellos son cuáles son los efectos de esto. Hay planteamientos que se establece un sistema unicameral en el Parlamento y otro uno bicameral. Entonces, hay una complejidad en todos los temas. Por supuesto, una mucho mayor descentralización. Nosotros no tenemos estados, tenemos regiones. Una mucho mayor descentralización, respecto a lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, hay, bueno, una complejidad desde la estructura del Estado hasta lo que son las garantías constitucionales, hasta lo que son temas como lo que estamos viendo, el sistema político obviamente tal, o sea, no resiste un minuto más, no podemos tener una elección nueva con un sistema bicameral, porque la gente, ¿para qué voy a votar? Si sé que va a salir uno de un lado y otro del otro. ¿Para qué voy a votar por senador o diputado? ¿Para qué? Entonces, no resiste una elección más, porque en la última elección hubo una abstención altísima, no conocida en Chile. No conocida en Chile. Ahora hubo un cambio, que el voto obligatorio se transformó en voto voluntario, que se suponía iba a significar esto una cantidad joven enorme, porque esto era voluntario. Y sucedió exactamente al revés. Que votaron menos, o sea, no votaron los que no sabían que era inscripción automática y aparecían inscritos, y dejaron de votar los que estaban inscritos. O sea, sucedió exactamente al revés. Bajó mucho la votación, y además ocurrió algo, que votaron muchos más de comunas de sectores altos. O sea, el voto voluntario favoreció a personas de sectores altos y desfavoreció a comunas de sectores más vulnerables. Entonces, al final, bueno, tuvo efectos completamente distintos a lo que todos los teóricos del voto voluntario habían planteado. Entonces, esto es una discusión, pero el planteamiento político y la voluntad política es esta. Ahora, la presidenta Bachelet ha planteado 3 reformas sustantivas: la reforma de la Constitución, la reforma educacional y una reforma tributaria. Ella partió y ya envió la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque para los efectos de llevar adelante la reforma educacional, que es lo que usted dice, se requieren los recursos. Se requieren los recursos. Es una reforma cara y se requieren los recursos. Entonces, para poder llevarla adelante, no saca nada con llevar adelante una reforma educacional si no cuenta con los recursos necesarios para esos efectos. Ese es el timing que ella se ha planteado. Ahora, actualmente, contesto muy rápidamente, nosotros tenemos un sistema mixto de educación. Vale decir, existe una educación pública, existe una educación particular subvencionada, o sea, en que el Estado hace aporte, en donde la educación privada ha entrado en comunas muy vulnerables, entonces se subvenciona adicionalmente, y existen colegios privados que las personas pagan lo que se les ocurre, no pueden cobrar el colegio, de acuerdo al proyecto educativo que cada uno tiene. Y existen universidades públicas, existen universidades privadas. Las públicas paga algo el Estado, pero también cobra, esa universidad pública cobra al estudiante. Ahora existen créditos, existen becas, lo mismo que te mencionaba, para los efectos de que las personas vulnerables que tienen no tienen recursos pueden pagarlo. Ahora, ¿qué sucede en Chile? Existe un proceso de una prueba para ingresar a la universidad. ¿Y quiénes son las personas que obtienen los mejores puntajes y que califican para las universidades públicas, que son las más apetecidas, porque son las que tienen más prestigio? ¿Quiénes son? Las personas que vienen de los colegios particulares, de las personas más ricas de este país. Entonces, ahí hay también toda una discusión, porque resulta que esas universidades, y ahí viene toda una discusión que ya se está dando, esas van a ser las gratuitas, y las privadas no van a tener subvención. Entonces ahí son los chicos o los jóvenes que vienen de las escuelas públicas. Entonces, mientras no se iguale la educación, va a haber generaciones de jóvenes que no van a poder pagar lo que cobra una privada y no van a poder entrar, o sea, porque no tienen puntaje, no porque les cobre. Entonces hay ahí una discusión que
va a ser compleja, va a ser bastante compleja esa reforma. ¿Subieron los impuestos? ¿Ah? ¿Subieron los impuestos? No, está en proyecto recién enviado al Congreso, en plena discusión. ¿Todavía no sube? No, todavía no sube. ¿Está en discusión? Está en discusión. Ahora bien, los temas de política exterior. Respecto de Venezuela, voy a ir a los temas, y voy a ir a Bolivia también, no me lo voy a saltar. Respecto de Venezuela, en lo personal, yo viví la dictadura en Chile, yo trabajé con el cardenal Raúl Silva Enríquez. El cardenal Raúl Silva Enríquez fue quien formó en Chile la Vicaría de la Solidaridad, que fue la institución que se hizo cargo de todas las personas cuyos derechos humanos fueron violados. Hay una imagen muy famosa que se muestra en el Estadio Nacional de Chile, donde están en las graderías, seguramente ustedes la han visto, los detenidos, los primeros detenidos, y aparece el cardenal, que era una persona, y yo era muy joven, estaba en la universidad, y yo me fui a trabajar con el cardenal Raúl Silva Enríquez. De ahí viene mi vocación pública en el inicio, y la persona chiquitita que aparece al lado, esa soy yo, con el cardenal. Yo me fui a trabajar y fui quien trabajó durante todo el periodo de la dictadura con el cardenal Raúl Silva Enríquez, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a quienes eran desaparecidos, víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y lo que yo más valoraba era cuando iba un parlamentario extranjero, iba a una visita ilustre, cuando fue el Papa y logramos la visibilidad de las violaciones a los derechos humanos. Yo valoraba cuando logramos en Naciones Unidas o logramos en cualquier entidad pública que condenaran a Chile porque se estaban violando los derechos humanos. Y yo condeno la violación de los derechos humanos en cualquier lugar donde estos ocurran, en cualquier lugar, de derecha, de izquierda, país de centro, me da lo mismo. En cualquier lugar donde se violen los derechos humanos, donde no haya libertad de expresión, donde no se le permite manifestar a las personas, donde se resulten detenidas las personas, donde se golpeen a las personas, donde no hayan juicios justos, yo condeno las violaciones a los derechos humanos, ocurran donde ocurran. De manera tal que en relación a Venezuela, yo creo que se están violando los derechos humanos y yo condeno la violación de los derechos humanos. Y yo espero, aspiro y ruego de que el diálogo resulte en Venezuela para que volvamos a un clima de tranquilidad y paz en Venezuela, que es un país también al que quiero mucho y donde estuve un tiempo, justamente también en dictadura, donde pude hacer algunos trabajos en Venezuela, por lo cual sufro cada vez que veo esta situación. Así que con absoluta claridad, allí no se están respetando los derechos humanos, por lo cual yo lo condeno, con mucha fuerza. Respecto de la Alianza del Pacífico, y si va a continuar o no el gobierno chileno interesado. Yo escuché recientemente al canciller Heraldo Muñoz, y en 3 semanas más viene el subsecretario, el vicecanciller Edgardo Riveros, quien tendrán la oportunidad ustedes de escuchar, porque viene a una conferencia. El canciller ha señalado que para nosotros es muy importante la relación con los países de América del Sur, pero Latinoamérica es Latinoamérica, y para Chile siempre Latinoamérica incluye los países de Centroamérica e incluye preferentemente en esa relación privilegiada México, y que esta alianza va a formar parte de la política exterior de Chile, de manera tal que la expresión de su canciller hace algunos días atrás fue en los términos exactos lo que yo estoy diciendo, de manera tal que va a continuar este gobierno trabajando en esta materia. Luego, respecto de Bolivia, a ver, cuando fui canciller del presidente Lagos, nosotros trabajamos una propuesta que parece creíble, porque cualquier país que se la comentamos decía, pero ¿cómo?
trabajamos nosotros una concesión gratuita a Bolivia, una concesión gratuita, territorial, gratuita, que le permitía la salida del mar a Bolivia, en donde instalaban ellos además, porque lo más importante para ellos, la riqueza de Bolivia es el gas, además le permitía instalar en la playa, concesión gratuita, las petroquímicas, las plantas necesarias para poder exportar el gas, que es lo que ellos necesitan. Están sentados en una mina de oro. Con todos los derechos que a Bolivia le permitían sobre esa materia, con el acceso al mar, naturalmente. Lamentablemente, durante la presidencia del presidente Lagos, siendo canciller, nos tocaron 5 presidentes de Bolivia. Fue un momento de crisis. 5 presidentes. Razón por la cual ninguno se atrevió a concretar, a poner su firma. Ninguno se atrevió a concretar. Yo cada vez que miro la realidad de Bolivia y veo que todavía siguen con el gas enterrado y siguen añorando la salida al mar, yo lamento sobremanera que no se haya concretado aquello y que estemos hoy día con un juicio en que justamente ahora, en abril, el 17 de abril, Bolivia presenta la demanda en contra de Chile, una demanda lo más increíble que hay, una demanda increíble, porque lo que Bolivia dice que tiene un derecho para negociar con Chile una salida al mar. O sea, es lo mismo que si el día de mañana yo decido que quiero arrendar mi casa y converso con una persona las condiciones del arriendo, en fin, pero no llegamos a acuerdo, pero el día de mañana me demandara esa persona ante los tribunales para decirme que yo estoy obligada a arrendar la casa porque tiene un derecho preexistente a que yo le arriende la casa. O sea, imagínense eso en el derecho interno y en el derecho internacional, cuando hay un tratado internacional que fijó los límites. Entonces, bueno, no sé cuál va a ser el resultado de la Haya, más una pérdida de tiempo, porque además estos juicios demoran 5, 6 años. Y esto va a inhibir, además, cualquier conversación sobre el tema, porque está en la Haya. Entonces, a mí me duele, porque mientras tanto Bolivia, lamentablemente, no va a permitir que se pueda avanzar en esto y va a seguir con su gas enterrado en su suelo con los niveles de pobreza que tienen. Si esto hubiese ocurrido, esta concesión, estarían exportando su gas. Y yo le digo a cualquier país, esto es lo que tenían como posibilidad y lo dejaron de lado. Sin comentarios adicionales. Estamos justo a la hora. Pues si les parece una intervención de Rafael Blanco. Muchísimas gracias, Soledad, por todas sus respuestas. Adelante, Rafael. Gracias, Presidenta. A ver, en relación al desafío, voy a tratar de ser muy breve en relación a las preguntas centrales de ustedes. En relación al desafío de la capacitación, el sistema universitario reacciona muy lento para las demandas de nuevas destrezas y habilidades que los actores del sistema de justicia requieren. Eso significa en la práctica que el Instituto de la Judicatura Federal, que el Instituto de la Defensoría Federal, como de hecho lo están haciendo en México, van a tener que iniciar procesos de capacitación autónomos probablemente sin gran apoyo del modelo universitario. Creo, sin embargo, que el modelo universitario debiera reaccionar rápidamente, porque enviar a los nuevos estudiantes a litigar supone que esos nuevos estudiantes son capaces de manejar destrezas de oratoria, argumentación jurídica y capacidades también de litigio que, desde luego, en prácticamente ninguna universidad, cuando estos procesos se inician, se maneja adecuadamente bien. Yo creo que ahí el cambio curricular y académico debiera acompañar el proceso de reforma, y me parece que es un desafío en la educación universitaria. La segunda pregunta era si se incrementó el presupuesto del sector justicia con esta reforma. Sí, en Chile pasamos del 0.6 del presupuesto del sector justicia en el presupuesto nacional al 2.0, o sea, un incremento muy significativo. Detrás de eso había costos, digamos, de implementación, costos permanentes y algunos costos de operación.
En relación al tema de por qué se hacen los cambios, senador, a mí me parece que las dos grandes razones son, en todos los países de América Latina, el lugar donde más se violan los derechos humanos sistemáticamente en el sistema de justicia. Cuando uno lo detienen, cuando uno lo procesan y cuando uno lo encarcelan, por desgracia, los defectos del sistema de justicia generan graves violaciones a los derechos humanos en democracia, ¿no? Y me parece que esa es una de las grandes razones que motivan la reforma. Y la segunda razón es porque los sistemas de persecución penal en general en América Latina han demostrado ser lentos e ineficientes, y por lo tanto es legítimo que la víctima quiera que le reciban su información y que finalmente resuelvan el delito y se sanciona al responsable. Por lo tanto, aquí se unen dos elementos virtuosos: una reforma que protege derechos y garantías, pero que al mismo tiempo es eficiente en la persecución penal del delito. Creo que ambas razones hay que incorporarlas dentro de los procesos de reforma. Una tercera pregunta tenía que ver con cómo incorporar, Presidenta, a la sociedad civil. A mí me parece que eso es un gran desafío, porque al final del día la verdad es que todos los actores del sistema, jueces, fiscales y defensores, se sienten la necesidad de responder de mejor manera cuando esa actividad se hace de cara a la ciudadanía. Por eso es tan relevante que todas las audiencias sean públicas, con excepciones controladas y limitadas. Por eso es tan importante que se capacite a las organizaciones de la sociedad civil, de manera que también ellas, en sus territorios, sean capaces de impulsar el proceso de reforma a través de la organización vecinal, local, etcétera. Tan importante como eso es también capacitar al mundo periodístico, porque al final la forma en la que yo me entero de lo que pasa, el traductor real de cómo esta reforma se implementa es el periodista. Y si el periodista no está capacitado para entender la razón y cómo opera este mecanismo, también falla. Me parece que ahí hay un desafío también de difusión y capacitación a la prensa. Y en relación al tema policías, sí, me parece que también hay un elemento clave. No se incrementaron las remuneraciones de la policía en el sistema chileno, pero sí se incrementó el presupuesto, ¿no?, que tenía dos grandes orientaciones. Uno, capacitación. Hubo un fuerte trabajo en ambas policías, tanto carabineros como policía de investigaciones, porque si un carabinero o un policía de investigaciones no se capacitaba, y no conozco muchos países donde la reforma incorpora presupuestos de capacitación policial específicamente dentro de este contexto, la reforma va a tener serias dificultades. Y lo segundo es capacitación y presupuesto para el sector pericial. Es evidente que cuando un policía hace un análisis del sitio del suceso, levanta información, necesita instrumental, necesita una cantidad de elementos que normalmente las reformas no llevan aparejadas. Creo que uno de los parientes pobres de las reformas suelen ser olvidados son los sistemas de peritajes, además tanto a nivel de institutos técnicos como de la policía. Dos breves reflexiones finales sobre cuestiones que no tienen o atingen directamente a la reforma. Yo creo que Chile es un país que ha demostrado un alto nivel de consolidación institucional a lo largo de su historia, ¿no? Instituciones fuertes, creíbles, creo yo, pero que ese proceso de consolidación institucional, que es motivo de estudio por parte de los historiadores, ha generado al mismo tiempo instituciones muy reactivas al diálogo y participación ciudadana. Recientemente hemos aprobado en Chile una ley marco de acceso y de participación ciudadana que claramente no es suficiente. Me parece que, como bien decía el senador, los desafíos están en torno a cómo generar condiciones de democracia directa donde eso es posible, cómo generar condiciones de participación ciudadana en el proceso legislativo. Y una cuestión que es interesante mirar en Europa continental es cómo las políticas más importantes, la energética, la medioambiental, la política de justicia, todas, no recuerdo alguna relevante que no se haya hecho a través de mecanismos de participación activa, ¿no? Una de sus manifestaciones es los famosos Green Papers, ¿no?, libros verdes que suponen un método de participación ciudadana a través de preguntas donde se expresa la sociedad civil, el mundo académico, y que tienen que ver con temas tan relevantes como uso de energía nuclear, protección del medio ambiente. Me parece que metodologías de ese tipo debieran permear la lógica del proceso legislativo también en el caso latinoamericano. Y por último, en el tema educacional. A ver, los temas ahí, en Chile por lo menos me parece así, a mí son cobertura del sistema, costos y acceso, calidad y modificación orgánico-institucional. Creo que en cobertura hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Creo que las últimas reformas educacionales que se hicieron en los últimos probablemente 20 años tienen mucho que ver con la capacidad de incorporar al sistema escolar, preescolar y universitario al grueso de la población. Un dato interesante en el caso chileno: 7 de 10 estudiantes hoy día en la universidad
son primera generación de profesionales en sus familias. Entonces eso lo que muestra es un avance en cobertura muy significativo. Sin embargo, ese mayor acceso no ha ido de la mano con dos elementos que son clave. El costo de ese acceso, familias endeudándose en el sistema privado, para permitir, con altísimos costos, probablemente los costos más altos de educación en todos los países de la OCDE, y también de acceso, porque los costos inhiben, ¿no?, que también todos puedan acceder a una misma calidad de educación. En relación a la calidad de la educación, el punto es que no tenemos un sistema institucional que controle la calidad de la oferta que se exhibe. Una agencia de calidad de la educación me parece que se impone, que tenga capacidad, ¿no?, intensa para fiscalizar si se cumplen o no los estándares que se prometen en todos los niveles educacionales. Y por último, a nivel de organización e institucionalidad, el desafío chileno creo va de la mano de desligar la gestión de los colegios del mundo municipal, que tiene, por supuesto, asimetrías en cuanto a los usos de recursos, en cuanto a las capacidades financieras. Debiera pensarse en un modelo de gestión estatal, no necesariamente centralizada, pero que a la larga genere condiciones equivalentes al sector privado. Esto es, profesores bien pagados, directivos empoderados con capacidad de gestión, metas claras que se fiscalicen y que por lo tanto yo pueda efectivamente cumplir lo que yo le estoy prometiendo a las familias. Por lo tanto, me parece que el punto neurálgico nuestro es institucionalidad pública de la educación, costos, ¿no?, que involucra el tema de educación gratuita, y un sistema de agencia de calidad. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias. De verdad que es un honor para este Senado de la República poderlos recibir, poder tener este encuentro, este valioso encuentro con nuestra ex canciller y ex ministra de Justicia de Chile, con Soledad Alvear. Gracias por esta ponencia. Por supuesto, recogemos todos estos temas para fortalecer también nuestro sistema de justicia en México. Seguramente tendremos muchas más reuniones y yo espero que así sea. Agradezco también a Rafael Blanco y por supuesto a nuestro director de Sinergia Internacional, el maestro Rodrigo Iván Cortés. Gracias, senadores Zoé Robledo, don Víctor Hermosillo, y gracias a toda la gente que nos siguió a través del canal del Congreso. Muy buenas tardes.